hay ciertos periodistas que están tratando de revivir de manera espuria, me parece a mí, elementos para confundir a la opinión pública. Y creo que esto significa también que en el presente se están utilizando los mismos medios y los mismos periodistas para generar la misma versión y mantenerla en el imaginario. Entonces, ahí digamos que habría que mirar realmente qué es lo que se persigue todavía con eso. O sea, no solo que se persigue, ahora mismo los mismos periodistas de entonces, que pues seguramente tenían una cercanía con el gobierno, siguen sosteniendo las mismas tesis hoy, los mismos, y lo siguen sosteniendo sabiendo que no son ciertas, basados en elementos. Héctor Mauleón, por ejemplo, es uno de los que sigue sosteniendo la verdad histórica. Y sobre esa base, a mí lo que me impacta, porque pues, como digo yo, uno puede sostener lo que cree y lo que ve, y puede seguir sosteniendo lo que quiera, pero el insistir de manera permanente en tomar hechos y desfigurarlos, en generar afirmaciones que ya no se sostienen, no es, en mi criterio, no es bueno para nadie. Al contrario, yo creo que es un investigador y un periodista que puede servir mucho para encontrar elementos que podrían ser importantes hoy en día. Pero al quedarse en ese momento, también lo hace con una finalidad. Ahora, sobre esos digamos, periodistas que siguen afirmando, la verdad es que uno no encuentra elementos que ellos pongan sobre el tapete para decir, sino que simplemente se convierten en la repetición de la historia pasada. Y eso, digamos, lleva también a invitar a todos los periodistas, que yo creo que la labor del periodismo, y miren, nosotros encontramos hechos significativos para la investigación con periodistas éticos, responsables, con periodistas que trabajaban en función de mostrar lo que pasó. Y yo creo que el periodismo y los periodistas son muy importantes en una sociedad, porque además son los investigadores que tienen más relación social y que pueden generar muchísima información. Entonces también es un llamado a decir, no sé si persistan o no persistan, pero sí es un llamado a decir, ¿por qué no evalúan las otras posibilidades? ¿Por qué no se dan cuenta de que hay otros hechos? ¿Por qué efectivamente no miran cuáles son los argumentos y las hipótesis? Y desde ahí entonces también significaría ver cómo ese momento del pasado y ese momento del presente pues podría es pensar en un futuro de beneficio a la investigación. Y sobre esos elementos, pues yo creo que solamente la investigación que se está haciendo en este momento podrá entregar también las hipótesis concretas, ya más bien las respuestas, no las hipótesis, sino las respuestas a por qué se actuó de esa manera y frente a lo que se actuó, por qué se hizo de esa manera. Aparte de Héctor de Mauleón, que escribe en El Universal, ¿qué otros periodistas y medios, dice usted, insisten en la versión oficial? Me hace nombrar unos que nos quieren mucho también. Pues sí, la verdad es que, digamos, yo pongo a Héctor de Mauleón porque, entre otras, escribió ayer una columna, hoy, que no tiene razón y que desdibuja los hechos. Entonces, es más, Héctor de Mauleón inclusive, no sé si se ha verificado directamente los documentos o se está dejando llevar por alguien, pero hay cosas que no son ciertas. De lo que dice en la columna de ayer hay cosas que no son ciertas. Por eso es tan importante, ahí hay un punto que él toca, que tiene que ver con una diligencia del río y que ya está demostrado que no es cierto. Entonces, esos elementos permiten también decir
que uno no puede quedarse en el pasado, y creo que hay que pensar mucho en el daño que se le hace a los padres, en el dolor que sienten los padres cada vez que sucede esto, en la forma como se refieren a los padres o a los representantes de los padres o a las personas que estamos tratando o están tratando de colaborar de manera real en esta investigación. Y entonces yo puedo decir con toda tranquilidad que lo que dice en esa columna hay cosas que no coinciden con la verdad. Lo que pasa es que, pues, digamos que cuando hay personas que se empeñan en decir algo y mantenerlo, pues es un diálogo de sordos. Entonces eso no tiene sentido tampoco sentarse uno a dialogar con una persona que no, pues ya tiene su visión, tiene su sesgo y tiene su perfil y sobre esos elementos pues valdría la pena también llamarlo a que reconsidere que puede haber otra verdad diferente a la que él quiere plantear. Bien, pues que nos quedamos, Carlos y yo, así como en el knockout. Pero finalmente es parte de la deliberación que existe también. Hay efectivamente colegas periodistas que no necesariamente coinciden con la versión o con la información que ha dado la propia el GEI, como tampoco hay quienes le dan credibilidad o nunca le dieron credibilidad a la versión oficial. Esas motivaciones existen, parte de la libertad de expresión que también hay en México. Claro, en todas partes. Pero esa libertad de expresión, digamos que tiene un límite, pienso yo, y es que la libertad de expresión debe ser con responsabilidad y con conocimiento. Por eso vuelvo y digo, cuando nosotros hablamos del conocimiento, pues uno emite un concepto sobre un expediente que conoce. Pero cuando no conoce el expediente, hay cosas que puede interpretar de manera indebida y no por mala fe, sino porque tiene solo pedazos de la historia. Entonces, por eso es tan importante también llamar a que las afirmaciones se hagan con el contenido total. Y yo aquí vuelvo y digo, nosotros somos en ese caso tan exigentes con las afirmaciones que hasta que no encontramos toda la demostración tampoco la lanzamos. Ese es un punto que creo que es interesante. Hay un cuestionamiento permanente a la prensa mexicana y a periodistas en México, un cuestionamiento muy vigente, digamos. Desde la misma presidencia de México hay un cuestionamiento y se reclama una actitud que tiene que en México muchos años y que se vincula ahora desde el poder, pero antes desde la oposición, con el dinero, básicamente. No creo que sea el caso de Héctor, no lo sé, de Héctor de Mauleón, no lo sé, no creo, pero sí hay, por ejemplo, otros personajes que han tenido posiciones de poder, tuvieron posiciones de poder dentro de la prensa mexicana y tuvieron, obvio, una relación de privilegio pues con la élite del anterior gobierno. ¿Ustedes sintieron que el gobierno les enviaba entonces a periodistas y a medios para golpearlos y desacreditarlos? ¿Eso estuvo en sus conversaciones? Digamos que hablar del pasado ya no tiene sentido, pero como experiencia para el futuro sí puede servir en muchas cosas. Digamos que sí hubo campañas mediáticas orquestadas de manera permanente en un lapso en donde, digamos, se comprometía el segundo periodo del GIEI. Pero, pues digamos que tengamos prueba de quién fue el que lanzó en particular esa campaña es muy difícil, pero sí tenía que tener por lo menos poder para poder concentrar todo lo que vimos de ataques mediáticos y de ataques contra el grupo. Ahora, hablar del pasado no tiene significación si no aprendemos de la experiencia del pasado. Y creo que también hay que entender, como yo lo entiendo en Colombia, que hay periodistas que se casan con una teoría
y por sola convicción, o sea, convicción, que es un tema que uno tiene que respetar también, siguen manteniendo su posición invariable. Y desde ese punto de vista, uno también dice, si él ya está convencido, si tiene esa posición, y es una persona que no va a cambiar de posición, así usted le muestre las pruebas. Yo me acuerdo mucho, y simplemente de ejemplo, cuando nosotros decíamos, esa noche llovió muchísimo, era imposible que se mantuviera el fuego en un terreno abierto. Al día siguiente salieron 4 o 5 fotos que decían que no llovió, cuando estaba demostrado por Conagua, estaba demostrado absolutamente por todo el mundo. Entonces, ¿cómo va usted a entrar a decir, venga, me devuelvo en la máquina del tiempo y le voy a demostrar que sí llovió? No, imposible. Entonces, señor, entonces no llovió. Pero además está plenamente demostrado.